buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias por venir a esta presentación de Elena, una presentación tan numerosa. Se nota que tiene muchos amigos y muy buena familia. Yo tengo el honor de ser amiga de ella muy recientemente, pero la tengo ya como una joya. Estoy muy feliz. Sí, una colorada, en fin, bueno, hemos decidido un poco por orden, que voy a empezar yo, luego hablará Jesús Aguado, poeta, y luego al final la autora, que es lo que estáis esperando todos, pero bueno. En principio voy a hablar del libro, de su magnífico prólogo hecho por Raimon Arola, que me ha impresionado, que nos introduce con mucho cariño a la Elena con la larga melena rubia, ¿no? O sea, como dos cosas inseparables, ¿no? De esta niña que se está haciendo mujer, ¿no? Esa es Carola, que no está aquí para que... No, pero si todos tenemos una niña interior, cualquier mujer que hay aquí, y hay una parte que siempre la tenemos que recordar, creo, ¿no? En el libro Lo que había tras los velos, Elena Miral expresa con toda la sinceridad y el coraje de quien ha sufrido, porque no se ha conformado con lo que le tocaba vivir. Lo he leído mal. En el libro Lo que había tras los velos, Elena Miral expresa con toda la sinceridad y el coraje de quien ha sufrido, porque no se ha conformado con lo que le tocaba vivir, la audacia de su gesta. Elena ha sido valiente en rasgar los velos que muchos jamás se atreverían ni a tocar, pero también ha podido, así, descubrir paraísos internos que nos pueden colmar de coherencia y alegría. Elena es una mujer honrada, con la letra de su inteligencia. Sí, Elena es una mujer honrada de una... ¿Qué son estos movimientos? Es que una mosca me dice. Son los nervios de la autora, lo tengo que reconocer, por decirte que también. Menos mal que todos son amigos, que me perdonarán. Esto, Davidilla, esto sí, Davidilla. Elena es una mujer honrada de una sola pieza. Escribe con la hondura de su corazón, con la letra de su inteligencia y con la elegancia de su sensibilidad. Lo que había tras los velos es un pequeño libro épico. Para mí es como la Odisea en miniatura, para que nuestros corazones en la actualidad puedan reconocer más fácilmente la escisión que sufrimos como Homero y poder construir nuestra nueva identidad después de lucharla y trabajarla. Muy bien. Bueno, recomendación para el libro. Es un libro para leer, es pequeño, sí, pero es un libro para leer 2 veces. A mí es lo que me ha ocurrido, que como mínimo leerlo 2 veces. Porque en la primera todos tenemos la curiosidad para saber lo que dice Elena, lo que ha vivido Elena, cómo lo cuenta, y cómo expresa con extrema pasión toda su ruta vivida. Pero la segunda lectura para mí es como verla como si fuéramos nosotros mismos, es como una invitación que Elena nos hace a hacer nuestro propio recorrido, como los grandes textos. Cualquiera que estudie la Cábala judía, la Biblia, pues bueno, bueno, no, porque tú hablas de una intensidad, o sea, sí que hay una diferencia de metraje, ¿no? pero de intensidad y de trascendencia la tienes. Entonces, o sea que la segunda lectura es para leerla para nosotros mismos, como los grandes textos, en clave de que Elena somos nosotros mismos, de descubrir y vivenciar los sentimientos de miedo, de soledad, de extravío. Es una palabra que repite, lo del extravío. También nos habla del extranjero, y yo no hablaré de él, ya lo encontraréis. Estas sensaciones que nos invaden cuando estamos en plena crisis personal, en la que nos sentimos solos, asustados,
en este amplio mundo. Todos yo creo que hemos tenido alguna experiencia de estas en nuestra vida, sino varias. Elena nos advierte que la ausencia del amado es la propia ausencia. Nos muestra que nuestra salvación nunca está en el otro, que siempre intentamos que el otro sea el que nos salve o el culpable, ¿no? Sino al contrario, que debemos descubrir nuestros velos para luego poder conectar con la fuente que nos ofrezca la paz y la serenidad que necesitamos para vivir. Elena también nos dice que con el silencio se reconstruye el interior, sin apegos. Aquí yo añadiría con un silencio activo, y si es posible un análisis como enfoque externo, imprescindible porque al inconsciente siempre hay que pillarlo desprevenido. Si no, nosotros siempre nos contamos lo mismo. Pues menos, ¿no? Dándonos la razón, ¿no? Y también nos habla de lo importante que es comprender, dice ella. Te dejan allá hasta que comprendas. Tiene toda la razón. O sea, quien ha vivido una crisis que no pasan los días, que pasan los meses, esto como... y ella se pregunta, pero ¿quién? ¿Quién te hace entrar en este hoyo, en esta mazmorra? Y se responde, mi yo inconscientemente. A mí aquí me gustaría matizarlo, soy más mayor que ella, entonces tomo la palabra por ello. A mí me gustaría matizarlo y al yo inconsciente, que ella lo llama, yo lo llamaría directamente inconsciente. Porque el inconsciente tiene su memoria ancestral que siempre nos lleva a que podamos ver, reconocer, para tratar de resolver lo pendiente, para que el yo aprenda y lo lleve a la conciencia. Tenemos que pensar que el inconsciente es casi un 95% de nuestra personalidad. O sea que es un poco el que nos asalta, por lo bueno y por lo malo. El que cuando conducimos automáticamente porque es que lo sabemos de memoria y nos salva de cualquier accidente, está en el inconsciente. Pero también es el que nos dice, ahí hay un pequeño trauma, hay una pequeña historia por resolver y tiene una memoria feroz y siempre nos lo va presentando en nuestra vida, que son aquellas repeticiones que siempre decimos. Repetimos en relaciones, repetimos con esto que siempre nunca acabamos de resolver. Y este es el inconsciente que nos hace el regalo para que nosotros podamos aceptarlo e intentar sacarlo a la luz, comprenderlo. Ese comprender que durante el anigredo, en la alquimia, es imposible porque es el momento de la oscuridad, como la llama Elena, de la separación, del momento de la crisis, por el motivo que sea, en el que nos deja en el puro vacío, a la espera, como suspira Elena, hasta que al final, en el albedo, aparece el sonido de lo ocurrido, que al principio no podemos ni intuir. Es como si fuéramos tocados por una varita mágica, que de repente nosotros estamos bien, tranquilos, la vida nos va bien, más o menos, y de repente, ¡pam!, una varita mágica que dices, vaya magia tiene esta varita, ¿no? Porque es que nos atruntulla a todos, ¿no? Nos extravía, como dice Elena, ¿no? Que de repente nos pone a trabajar para que subamos un peldaño más en la comprensión de nuestros límites o de nuestras capacidades no contempladas. Porque si no nos acordamos de capacidades, pues claro, el Ser Supremo, llamémoslo Dios, llamémoslo gran inteligencia, orden, quiere que cada ser humano se exprese en su totalidad, ¿no? Que pueda traspasar los límites, pero también acceder y desarrollar las capacidades que muchas veces no nos atrevemos a contemplar. Y al final podemos llegar al arropedo, que es como termina el libro de Elena, con la visión y la fuente, con el contacto con lo divino que habita en cada uno de nosotros. En fin, voy a terminar. Debo agradecerle a Elena que con la oportunidad que me ha brindado de presentarle este libro, que me sorprendió cuando me lo pidió en casa de su prima y fue para mí un halago, la verdad, me ha permitido recordar y reflexionar, en mi caso, con el tema de la voz, de encontrar tu propia voz, dice ella. Pues yo soy una persona que intento siempre esconder mi voz, pero
es lo que me toca hacer, no sé qué me manda hacer. Y intento esconder mi voz debajo de otros. Por eso he escrito un libro todo de entrevistas, ¿no? Para dar voz a los otros, ¿no? Que si bien me lo elogian porque dejo hablar a los entrevistados, miradas más agudas me preguntan por mi voz. Y Elena, con su sabiduría, nos indica que con la espera, con el silencio, con la paz del día a día, aparece la voz perdida. Yo os deseo desde el corazón que también a través del libro de Elena, lo que había tras los velos, encontréis vuestra voz, que quizá puede estar también perdida en algún momento de nuestras vidas. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. También muchas gracias a Elena por darme la oportunidad de decir en público algunas cosas sobre su libro. Primero algunas cosas que tienen que ver, digamos, con los alrededores del libro, pero yo creo que eso es significativa porque se tratan tantos símbolos, tantas imágenes en clave en él, uno tiene también, creo, la obligación de leerlo buscando otras que no están contadas explícitamente. Por ejemplo, y tiene que ver con lo que dijo Monse al principio de su intervención, con el hecho de que contadas las palabras que aparecen en la portada del libro suman exactamente 18, que es la mayoría de edad. Yo creo que escribir un libro donde uno cuenta su itinerario espiritual, su itinerario personal, su itinerario simbólico, tiene que hacerlo desde esa mayoría de edad, tiene que hacerlo desde el conocimiento y el autoconocimiento más profundo. Por ejemplo, el hecho de que la palabra velo también aparece en la primera historia del libro anterior de Elena, una especie de clave personal. En historias que acaban aquí, compuestas por 100 pequeños y maravillosos textos, en la primera de ellas, como decía, aparece la palabra velo y hay una mujer que se sienta a mirar y a esperar el horizonte. Me da la sensación de que con la mayoría de edad, estas 18 palabras que revelan esa mayoría de edad en este libro, esa mujer que se sienta a mirar el horizonte y a esperarlo, se ha cansado de hacerlo, se ha levantado y se ha puesto a caminar para alcanzarlo por sus propios medios. Por ejemplo, también en los alrededores del libro, que está formado por 11 capítulos, cada uno con un nombre simbólico muy especial, justo el del medio, el capítulo central, se titula La espera. Los 5 primeros, digamos, se titulan El extranjero, La oscuridad, La puerta, El laberinto y El lago del Averno. Son como invitándonos a adentrarnos en nuestros propios conflictos interiores, en nuestras propias oscuridades, en la noche del alma, y a partir de ahí reconstruirnos y hacernos un poco, o llegar un poco a la luz que tenemos dentro. Y lo siguiente, los últimos, como si ya esta primera etapa se hubiera consumado y se hubiera, digamos, macerado en la espera de ese capítulo número 6, se titulan El sueño, Los 3 sabios, La sombra, La visión y La fuente. Incluso La sombra, que sería el único capítulo, digamos, con connotaciones negativas, una vez que se lee, se da una cuenta de que es justo lo contrario. La sombra es esa parte de nosotros, como decía Jung también, y algunos otros jungianos, como Marie-Louise, con Franz, es esa parte de nosotros que tenemos que hacer aflorar para que nuestras potencialidades luminosas acaben de manifestarse en todo su esplendor. Ya entrando en el libro, bueno, sobre el título quería decir algo. Elena dice lo que había tras los velos. Podría haber dicho lo que hay tras los velos, pero no se quiere atribuir, y eso me parece un gesto de humildad espiritual y personal muy grande, ningún gran descubrimiento, digamos, objetivo y objetivable para el resto de las personas. Ella ha descubierto en un momento determinado lo que había, tras unos velos también concretos,
para una persona en unas circunstancias muy concretas. No se atribuye un conocimiento universal, se atribuye un descubrimiento provisional que tiene lugar dentro de ella. Esa utilización del tiempo verbal me parece también un gran hallazgo. Luego, en el primer capítulo, el libro se desarrolla, como decía, en 11 capítulos, transcurren varios años. Yo no quiero contarles la historia porque es muy emocionante irla siguiendo símbolo a símbolo y circunstancia a circunstancia, pero sí quería decir que la historia comienza en marzo, transcurren varios años, pero el mes del que se habla en el primer capítulo es marzo, y el mes del que se habla, bueno, el tiempo del que se habla en el último capítulo es el otoño. Pongamos que puede ser noviembre, y eso nos da 9 meses, que es también el tiempo de un embarazo, el tiempo que una mujer necesita para traer a luz un hijo y también un libro. Otro dato simbólico, digamos, escondido, entreverado entre las mil y una cosas que se iba contando, que se iban dando pistas para que uno las descubra. Y en ese primer capítulo, también como separado, como para despistarnos, pero de una manera también muy clara, se habla del fin del mundo, se habla de alguien extranjero al que la había acompañado hasta el fin del mundo, pero luego se habla también de caminar hacia la fuente. El final y el principio forman parte del mismo proceso. El final está en el principio y el principio está en el final. Ya desde el primer capítulo de este libro se nos da, digamos, la pista inconsciente, simbólica, pero también muy significativa, de que todo el recorrido que hagamos podría haber terminado de haber estado nosotros iluminados en ese primer paso, en ese primer capítulo. Es muy interesante, yo no voy a hacer el recorrido ahora, pero lo hice una segunda lectura buscando verbos, digamos, textiles, verbos que tienen que ver con el tejido, que ya está en el título, en el velo, y por ejemplo el corazón se desgarra. Hay muchos pasajes donde las cualidades textiles aparecen como para darnos a entender que el mundo está hecho también de velos, que cada cosa que nos sucede necesita ser cosida, velada, desvelada. Aparece mucho a lo largo del libro. Como decía también Raymond Arola en el prólogo, hay una vocación idealista en el fondo de este relato, una vocación idealista que también es una opción positiva acerca de la vida. Bueno, Elena tiene un blog que se llama El Periódico de las Buenas Noticias. Ella se califica en ese blog como alguien de buen rollo, y eso también se ve en esta opción de vida que se despliega a lo largo del libro. Hay muchos símbolos, yo no quiero extenderme mucho porque estoy amenazado de muerte. Me han dicho que sí, estoy amenazado de muerte por varias razones. Me entiendo mucho, si no me explico bien, si digo algo inconveniente, así que voy a terminar muy pronto. Pero sí quería decir dos cosas que a mí me interesan mucho, que se desarrollan también en el libro. Hay una utilización del barco, lo dice ella, como alegoría de la vida, y también del naufragio vital. Uno necesita naufragar muchas veces, fracasar muchas veces, caerse al mar muchas veces, perder pie para encontrarse a sí mismo. Quien no lo hace probablemente no acabe encontrando no solo a sí mismo, sino nada importante en la vida. Esto ya lo decía nuestro filósofo de referencia, Ortega y Gasset: solamente son libres aquellos que naufragan, porque solo esos se deben la vida a sí mismos. Cada vez que bracean, se están viviendo la vida a sí mismos, y no al capitán de un barco, no a alguien que le lleva. Es más difícil vivir como náufrago, pero es la única forma de vivir. También los marineros de la antigüedad decidían no aprender a nadar, porque si naufragaban morían antes y por tanto sufrían menos. Pero vivir es justo lo contrario: aprender a nadar, aprender a beberse la vida a uno mismo. Este libro lo cuenta de mil maneras. Este libro cuenta ese proceso e invita a ese proceso de mil maneras. Y luego también está lleno de sonrisas
y de fuerza guerrera, como dice también Elena en un momento determinado del libro, y con eso voy a terminar. Quien se enfrenta a sí misma, tiene que hacerlo con voluntad de imponerse a todas las circunstancias, con voluntad de guerrear, de llegar hasta el final. Pero para ganar este combate, y son palabras de Elena, hay que tener como mínimo 4 virtudes, que ella demuestra, vosotros la conocéis mejor que yo, seguro que en su vida personal, y que de luego demuestra también en su escritura. La paciencia, la constancia, el amor y el perdón. Creo que son los 4 puntos cardinales de la sabiduría, las 4 patas de la mesa, lo que sostiene y le da sentido al mundo. Todo esto está también en este libro que yo he disfrutado tanto, leyéndolo 2 veces y una tercera también buscando cosas más concretas, y por el que le agradezco mucho a Elena estar hoy aquí y poder tener la oportunidad de decirlo en público. Muchas gracias. Bueno, pues no sé muy bien qué decir porque estoy un poco abrumada, primero por la compañía, que os agradezco de súper corazón a todos los que estáis aquí, los que habéis venido de lejos y de muy lejos, los que nos vimos ayer y los que hace un mogollón que no nos vemos, y bueno, para mí es como, bueno, no sé, estoy superada un poco. Agradecer también a Monse y a Jesús por acompañarme hoy y por decir cosas tan bonitas de este libro, que ahora contaré un poquito porque en la presentación anterior me riñeron porque no dije nada, y a la Central también y a Virginie por dejarme también este espacio que para mí es muy especial. Y bueno, no sé, del libro me dicen, pero ¿cómo vas a tener cosa tú de hablar en público si das clase? Pero me impactan todos mis amigos y mi familia esperando que diga algo. Es un pequeño librito sin ninguna pretensión de nada que escribí hace un tiempo y guardé en un cajón. Lo dediqué a Swami Rameshwarananda. Los que me conocéis sabéis que Swami es una persona especial y para mí es una luz en el camino. Y lo guardé, se lo envié a él y lo guardé en un cajón porque pensé que no tenía más interés. Y este verano tenía una amiga, Sara, que estaba pasando un momento así difícil y pensé que igual le servía. Entonces se lo imprimí y se lo di. Y Sara, bueno, es otra de las personas a las que dedico el libro. Sara ahora mismo está en India, en Auroville, y bueno, fue la Sara. Y me dijo, Elena, esto lo vas a publicar porque es buenísimo. Y dije, bueno, pues venga, vamos allá. También quiero agradecer a José Olañeta, que para mí estar en la colección, bueno, entre los libros de Olañeta es un honor, un placer y un lujo, porque hace mucho tiempo que sigo la trayectoria de esta editorial y todos sus libros son una maravilla. Además, trabajar con él también ha sido una experiencia y una enseñanza, porque cuida todo el proceso, tiene un amor por el libro, por la palabra, ha sido precioso. La elección de la portada, que el otro día comentábamos, es un cuadro de William Blake, que a mí me impresiona, bueno, me gusta mucho William Blake, es un pintor, poeta místico del 19, ¿no? Principios del 19. Voy a beber porque me estoy quedando sola. Y es un cuadro que me encanta especialmente porque tiene... Bueno, también los que me conocéis sabéis que yo soy flying, que estoy siempre como en mis nubes, a mi rollo, y entonces este cuadro es muy, bueno, me siento muy identificada con él, ¿no? Con esta fluidez de estos dos personajes, bueno. Y lo elegí y a Olañeta le pareció bien, y aquí está, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la historia del libro. Han dicho muchas cosas y han encontrado muchos símbolos, me encanta y me sorprende porque yo hay algunos, o sea, hay una cosa que me fascina de escribir, que es que intento no estar yo en medio y que fluyan cosas, ¿no? Y entonces cuando fluyen cosas, pues de repente resulta que hay muchos más símbolos detrás de lo que yo me imaginaba, porque no, yo simplemente quería explicar un proceso mío personal, psicológico, espiritual, y bueno, me encanta que todo lo que han dicho Monse y Jesús y las cosas que han encontrado.
Y no sé si queréis preguntar algo, yo creo que... también, es verdad, agradecer a Raimon Arola el prólogo y a Albert Padrón, que me dio la idea de poner un subtítulo, porque me dijo, mira Elena, a ti no te conoce nadie, entonces lo que había tras los velos nadie sabrá lo que es. Si pones un subtítulo explicando un poquito, la gente pues podrá saber de qué va el libro y a lo mejor tendrán más ganas de leerlo, ¿no? Y de ahí lo de la oscuridad a la luz, un itinerario personal. Esto no significa que yo haya encontrado ninguna luz, sino que estoy en proceso de... Porque además otra cosa que he aprendido es que es un proceso muy largo, ¿no? Yo, por ejemplo, la oscuridad, de repente en mi vida hubo un momento que pensé, bueno, ya está, he pasado la oscuridad, ya es un proceso superado. Y hace unos meses me encontré que no, que volvía a estar en la oscuridad y pensé, ostras, ¿cómo es posible? Si yo esto ya pensaba que ya estaba, ¿no? Pero tengo la sensación de que la vida es una especie de espiral ascendente en la cual vas pasando a lo mejor por esa oscuridad alguna otra vez, pero como hay algo sutil que cambia, no sé muy bien explicar qué, ¿no? Pero bueno, y para mí la vida es esto, es un proceso muy mágico de irse descubriendo y de irse encontrando, y en este proceso por suerte encuentras muchas luces, muchos amigos, muchos ángeles que te ayudan y que te iluminan, y bueno, pues ahí está, es un libro pequeñito, pero es eso. Gracias. Tengo la sensación de que hay una fuerza que me empuja, no sé si es un pequeño Dios o es un gran Dios, pero hay algo que me empuja, o a lo mejor también es verdad que soy una persona muy positiva y venga y tal, que tengo mis momentos de bajón total, pero bueno, sí que es verdad que me siento acompañada y me siento muy protegida también. Bueno, en el libro hay capítulos que titula El laberinto, ¿no? El laberinto. Se habla también en un momento determinado de ser esclava de Dédalo. Y, bueno, el laberinto es un símbolo universal, fácilmente reconocible y que pertenece a todas las tradiciones. Pero cuando hablas del Minotauro dices que solamente le derrotan las lágrimas sinceras. Pero la protagonista ríe y sonríe. De vez en cuando se siente mal, pero lágrimas no hace rocamina. No, pero en ese capítulo, en lo que después de estar un tiempo en el laberinto, me doy cuenta de que yo me he convertido en el monstruo, ¿no? Al final, y entonces de repente me veo en un cristal reflejada y me doy cuenta que el monstruo soy yo, porque al final los monstruos somos nosotros y los ángeles. Entonces, ese darme cuenta de que el monstruo soy yo, de que lo malo también está dentro de mí, pues hace que llore, y esas lágrimas sí que siento que de alguna forma limpian todo eso. Hablaré sin micrófono, ¿les parece? Sí. Ahora yo podría estar hablando de Elena otro rato, pero intentaré sintetizar. Cuando acaba de decir ella que se ve como un monstruo, cuando se pasa esto, llámame. Tú eres un ser privilegiado, del que yo tengo mucho que aprender y de que he disfrutado mucho con las lecturas, a veces pasadas en manuscrito y a veces impresas, como en el libro citado, Historias que acaban aquí. Es un libro que tengo sobre mi mesa al lado de mi cama, porque voy a hacer una comparación metafórica. Leer uno de los pequeñas historias, de historias que acaban aquí, es como cenar sin tener nada en la nevera. Es decir, alimentar el espíritu y el cuerpo que se aguanta, porque el espíritu ya ha digerido aquella preciosidad de historias que acaban aquí.
Agradezco mucho a Montse Valle por la presentación, que nos une una larga amistad, y felicito al poeta por su presentación, que ha sido magistral. Formidable. Nada más, Elena, sepas que nuestras llamadas frecuentes, a mí, que ya he cumplido 75 años, a partir de ahora voy a ir descumpliendo. Me está rejuveneciendo mucho, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé más preguntas. Estaba pensando en mi casa qué podía decir, ¿no? Y pensaba, no digas algo gracioso porque si no hace gracia es patético. No digas algo profundo porque igual la gente te da collejas. Pero sí que hay algo que quiero decir a ver, pienso que el ser humano es un ser extraordinario y no es porque pueda hablar y pensar, porque tenga la palabra, sino porque puede amar. Y para mí, amar es lo que hace que seamos humanos, ¿no? Y para mí, el hecho de que estéis todos vosotros aquí me agranda el corazón, no os imagináis cómo. Y os quiero dar muchísimas, muchísimas gracias.